¿Qué pasaría si te digo que un tipo tan callado que ni el maestro de química lo recordaba, terminó con cabezas humanas al lado del capsule en su refri? Hoy, en el bestiario de los dioses, Jeffrey Dahmer, el asesino que más parecía fan de Top Chef, pero versión zombie. Jeffrey nace el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Su papá, Lionel, era químico, de los nerds reales, no de los de TikTok que hacen burbujas con Coca-Cola. Y su mamá, Joyce, tenía más ansiedad que el grupo de mamás del WhatsApp escolar. Pero todo se fue al demonio cuando, a los 4 años, a Jeffrey lo operan de una hernia y después de eso cambia. Literal, de niño se convierte en NPC, sin emociones, sin risas, sin llanto, solo ojos de no estoy bien, pero gracias por preguntar. Y luego llega lo raro. Jeff se obsesiona con animales muertos. Los abre, los diseca, los colecciona. Es que me gustan los sonidos de los huesos chocando, dijo el niño de 6 años que claramente necesitaba una terapia y un exorcismo. A los 14 años, Jeffrey ya llegaba pedo a clases. Y no estamos hablando de una cheve de la fiesta. No, este man se iba con su botellita de whisky como si fuera café. Además, estaba lidiando con su homosexualidad en una época donde ser gay era motivo de bullying, discriminación y hasta terapia eléctrica. Así que se reprimía y fantaseaba con tener a un vato inconsciente a su lado para no sentirse solo. Y es aquí donde la cosa se pone bien Dahmer. Steven Hicks, de 18 años, hace dedo en la carretera. Dahmer lo recoge, le ofrece unas chelas y una música de rock. Steven accede. Todo normal, hasta que Steven quiere irse y Jeff le dice, ¿cómo que irte? Tú ya vives aquí, en partes. Lo golpea con una mancuerna y lo estrangula. Después, lo corta en pedazos, tritura sus huesos con un mazo y los esparce por el patio. Y aquí va el dato más perturbador. Nadie lo descubre. Literal, el vato mata a alguien, lo entierra y se va a vivir a la vida. Como si hubiera roto un florero, no una persona. Como no tiene rumbo, Dahmer se mete al ejército. Y aunque uno pensaría que ahí se lo arreglan, no. Termina drogado, borracho y abusando de compañeros. Literal, lo expulsan por problemas de comportamiento. Lo cual es militares para... Este man está bien dañado, pero no es nuestro problema. Jeff vuelve a vivir con su abuela, una señora religiosa, católica, que solo quería lo mejor para su nieto. Pero sorpresa, su sótano parece el backstage de The Walking Dead. Jeff empieza a llevar vatos de bares gay a casa. Los droga, a veces los toca mientras están dormidos, a veces solo los observa. Y empieza a tener pensamientos más oscuros, pero sigue sin matar, o al menos eso creemos. En 1986, Dahmer es arrestado por masturbarse frente a menores, también por drogar a un adolescente filipino en una biblioteca. La sentencia, 1 año de libertad condicional, una terapia que probablemente fue una señora que leía horóscopos y listo, a seguir la vida. Porque claro, ¿quién sospecharía del tipo callado con cara de almacén secretos y cadáveres? Y así, para 1986, Jeffrey Dahmer todavía no era el caníbal más famoso de América, pero ya tenía el starter pack. Traumas de infancia, alcoholismo, represión sexual y una fascinación rara por la carne muerta. En el siguiente episodio se suelta la bestia. Bueno, más bien a continuación voy a describir más esto, ¿no? Voy a describir más el asesinato de Stephen Hicks y su infancia un poco, para que tengan una... Esto fue solamente un pequeño, ¿cómo se dice? Un pequeño como para entrar a, a lo que fue hasta 1986 Jeffrey Dahmer. O sí, pues hasta eso. Entonces, a continuación, pues les va lo que fue Jeffrey Dahmer.
Antes de que Jeffrey Dahmer naciera, ya se estaba gestando un cóctel familiar que ni Freud se hubiera atrevido a diagnosticar. Su mamá, Joyce Flint, sufría de trastornos depresivos severos, ansiedad, tomaba pastillas psicotrópicas como si fueran tic-tacs y estaban en un constante estado de paranoia literal. No, de paranoia, punto. Literal. Pero que todos estaban contra ella, que el embarazo iba mal y que su esposo no la quería. Spoiler, no se quería ni ella misma. El papá, Lionel Dahmer, era un químico brillante, pero con cero inteligencia emocional. Mientras Joyce se colapsaba emocionalmente, él se refugiaba en el trabajo y dejaba todo el caos familiar en pausa como si fuera una escena de Breaking Bad. Conclusión, Jeffrey ya venía al mundo con bug. Jeffrey Lionel Dahmer nace el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Desde bebé, los doctores lo notaron inusualmente callado. No lloraba mucho, no reaccionaba con estímulos y parecía estar en su propio mundo. Un mundo donde todo era silencio, frialdad y ojos abiertos, tipo un muñeco maldito. Lionel recuerda que cuando Jeffrey era bebé, lo miraba fijamente por horas, sin pestañear. Cuando otro padre hubiera dicho, qué tierno, Lionel pensó, creo que esto no es normal. A los 4 años, Jeffrey tiene una operación de hernia inguinal. Parece un detalle menor, ¿no? Error. Después de la cirugía, su personalidad cambia radicalmente. De ser un niño reservado pasa a uno completamente ausente emocionalmente. No reía, no hablaba mucho y cuando lo hacía era para decir cosas como me gustan los huesos. Sí, literal. Y aquí empieza el horror de verdad. Comienza a coleccionar carcasas de animales muertos. Agarra ardillas, mapaches, ranas y las abre con cuchillos como si fueran clase de biología. Guarda partes, las limpia, las organiza. Las lleva a su laboratorio casero. Un convertizo que parece sacado de Dexter versión infantil. Mientras otros niños coleccionaban tazos, Jeff ya tenía un archivo con vértebras y cráneos de mapache. El muchacho ya iba adelantado, en necrofilia preescolar. Una vez, su papá lo ve jugando con huesos de pollo en la cena. Lo choca entre sí y sonríe. Lionel le pregunta qué hace y Jeffrey responde, cito a Jeffrey Dahmer, me gusta cómo suenan, los huesos tienen música. Bro, cuando tu hijo empieza a decir que los huesos cantan, no necesitas regañarlo, necesitas un padre nuestro y una psicoanalista. En la primaria y los primeros años de secundaria, Jeff era el raro. No tenía amigos, comía solo, hablaba poco. Los pocos que decía eran frases inquietantes tipo, ¿sabías que en un corazón sigue latiendo fuera del cuerpo por unos segundos? Los niños se reían de él, lo veían como el friki. Y Jeff, en respuesta, se metía aún más en su mundo. Empezó a imitar movimientos de epilepsia en la escuela para que la gente lo mirara. No porque le diera risa, solo quería atención. Un gramo de conexión humana, aunque fuera con un acto bizarro. Eso se le llama hacer un Dahmer en ese tiempo. Era hacer un Dahmer. Ya en su pubertad, Jeffrey empieza a notar algo más. Tiene fantasías sexuales, pero no con personas despiertas. Su deseo empieza a mezclarse con el control total, con cuerpos inmóviles. Según él, lo que más le excitaba era tener el control absoluto de alguien. Alguien que no se fuera, alguien que se quedara para siempre. Para este punto, ya podías ver cómo el rompecabezas del horror se estaba armando y nadie alrededor, esperen, nadie alrededor lo notaba. A los 14 años, ya llevaba una botella de whisky o ron en la mochila. Literal, la metía en un termo de café y bebía en clases. Los profes pensaban que estaba enfermo, otros que era un genio excéntrico, pero la mayoría solo lo ignoró. Y él, como sombra,
Se fue volviendo cada vez más invisible. Resumen que tenemos en este monstruo en desarrollo. En su infancia es padres rotos y disfuncionales, trauma físico más emocional, obsesión por la muerte, fantasías del control externo, alcoholismo, soledad y cero empatía. Si esto fuera un cóctel, se llamaría Dahmer Sunrise. 2 onzas de abono, un shot de traumas, una pizca de taxidermia infantil y se sirve frío, muy frío como su alma. Ahora vamos con su adolescencia, bueno, con su adultez y su primer asesinato. Ya graduado, con 18 años recién cumplidos, Jeffrey estaba completamente solo. Sus padres se habían separado. Su mamá se había ido con su hermano menor. Y Lionel, el papá, ni sabía si el hijo estaba comiendo o disecando mapaches en el garage. El resultado, Jeffrey queda completamente solo en la casa familiar. Y como toda buena historia de horror, fue ahí donde comenzó el monstruo. Bueno, donde el monstruo despertó. Era el 18 de junio de 1978, cuando Dahmer ve a un hombre haciendo autostop en la carretera. ¿Qué es esto? Pedir raite, aquí, en México. Pedir raite. Se llamaba Stephen Hicks. Tenía 18 años, cabello largo, cuerpo delgado y parecía salido de un póster de rock setentero. Jeff le invita a su casa a tomar unas cervezas y escuchar música. Stephen acepta. Pasan horas bebiendo, ríen, hablan de música, pero cuando Hicks se quiere ir, Dahmer entra en pánico. Cito, no quería que se fuera, no quería volver a estar solo. Entonces, toma una mancuerna, se la estrella en la nuca y cuando el cuerpo aún se mueve, lo estrangula con la barra de hierro. Primer strike, primera baja, no hubo ritual, no hubo tortura, solo desesperación. Un asesinato sin arte, pero con hambre de control. Aquí es donde entra el lado científico de Dahmer. Gracias al trauma compartido con su papá químico, desnuda el cuerpo, se masturba con él, no sobre él, lo desmiembra en el sótano, pieza por pieza. Guarda partes por días, luego rompe los huesos con un mazo, esparce los restos triturados en el bosque detrás de la casa y lo más espeluznante, guarda el cráneo como recuerdo durante semanas, hasta que se parte y lo desecha. Es como que llega su papá acá y le dice, ¿qué hiciste este verano, Jeff? Y dice, nada, solo te tenía un amigo, guardé su cabeza un rato y lo esparcí en el bosque, lo típico. Después de este asesinato, Dahmer no vuelve a matar por casi 9 años, pero eso no significa que se volvió normal. Jeff, en 1979, un año después, intenta arreglar su vida metiéndose al ejército. Lo mandan a Alemania como médico militar, y aunque parecía encajar, lo expulsan en 1981, 3 años después del asesinato, por alcoholismo crónico. Se dormía en guardia, vomitaba en servicio y drogó a varios compañeros según testimonios posteriores. Técnicamente fue baja honorable, pero todos sabían que Jeff no estaba bien ni sobrio. De 1981 a 1985 regresa a Estados Unidos y se muda con su abuelita Catherine, la única persona con la que Jeff parecía tener algo de conexión emocional. Ella lo cuidaba, lo llevaba a misa, le cocinaba, pero él salía de noche a bares gay, drogaba a hombres, se masturbaba junto a ellos inconscientes, robaba maniquíes y llegó a desenterrar un cadáver, aunque dijo que estaba muy descompuesto por usarlo. Cuando tu nieto trae maniquíes robados a su cuarto y no estás en un capítulo de Riverdale, probablemente algo anda mal. Ahorita voy a hablar del maniquí. En 1986, Dahmer es arrestado por exposición indecente en un parque. Luego, en 1987, por masturbarse frente a menores. Le dan libertad condicional. Unos meses después lo arrestan por drogar y tocar a un niño de 13 años. Resultado, solo un año de prisión. Y
con permiso de trabajar, con permiso para trabajar entre semana. A ver, Estados Unidos. Drogas a un menor, lo abusas y tu castigo es, te vas a la cárcel solo por las noches y los fines de semana como si fuera Airbnb. Durante este tiempo, Dahmer ya estaba en espiral completa. No dormía bien, soñaba con cadáveres, fantaseaba con zombies sexuales y decía que no podía soportar a nadie que fuera de su vida. Todo lo que hacía girar, todo lo que hacía giraba en torno a la procesión absoluta. Si no podía controlar a alguien, lo neutralizaba. El asesinato volvió a tocar la puerta en 1987. Jeffrey Dahmer no mataba porque sí, mataba porque no sabía qué hacer con la soledad, porque no soportaba el abandono y porque cada vez que alguien decía me tengo que ir, Jeff pensaba, no, no lo harás. En su mente, la muerte era compañía y la compañía era amor, pero un amor deformado, lleno de cloro, ácido, fotos y carne. Esto, no es tan cierto eso de que, porque Jeff tuvo un amigo más adelante en el 91. Ese posiblemente lo hable en el segunda parte, porque ya lo vieron en el título, segunda parte uno y saltaría parte 2. Sería, estoy esperando a ver si lo subo el 22 o hasta el domingo de la siguiente semana. Que ya viene invitado, ¿eh? Ya viene invitado. Entonces, posiblemente suba el 22 y el del invitado el domingo o el sábado. Pero ya está a la vuelta de la esquina el invitado. Ya saben quién es, no les digo quién es, pero ya saben quién es. Entonces, Dahmer tiene un amigo muy cercano. Pueden buscarlo, es, bueno, bueno, sí, es sordomudo. Es su único amigo que duró mucho tiempo. Bueno, no sé si mucho tiempo, pero fue el único amigo con el que yo vi, porque acabo de ver la serie, y es un amigo con el que yo vi que se arrepintió inmediatamente, o con el que no se animaba a matarlo, y así. Entonces, sí, tuvo un amigo, se llamaba Tony algo, pero era Tony, era sordomudo. Y fue el 24 de mayo del 91. Fue antes de que lo atraparan. Ah, y porque quiero subir la parte 2 el 22, porque ese día lo atraparon. De hecho, hoy 19, que se está grabando esto, se cumplen 34 años de que hizo su último asesinato. Entonces, parte sí está ahí en locote. Y pues sí, les digo, el 22 de julio se cumplen 24 años, 34 años de que lo atraparon. Entonces, pues voy con el último asesinato del 87 para explicarles lo del maniquí que está bien loco. Está muy loco. Pasaron casi 9 años desde la muerte de Stephen Hicks, pero lo que estaba reprimido ya no se podía contener. Jeffrey conoce a Steven Toomey, un joven amable de 25 años con quien se encuentra en un bar de Milwaukee. Lo invita a un hotel, hablan, beben, pero Dahmer se emborracha tanto que aseguran no recordar nada. Cito, solo desperté con Steven muerto en la cama, con el pecho hundido y sangre en la boca, y mis puños todos golpeados. Así de fuerte era su negación, que se autoconvenció de que el crimen se hizo solo. Se murió solo, yo nada más estaba ahí. Pero el problema ya no era solo matar, ahora tenía que deshacerse del cuerpo, y no estaba en casa. Jeff va a comprar una maleta enorme, vuelve al hotel, mete el cadáver y lo lleva en taxi a casa. Sí, con el cuerpo que en la maleta, y nadie lo notaba. Milwaukee en los 80.
podía descargar un cadáver en transporte público y lo más que te dicen es, ¿qué trae ahí, joven? ¿Jamón? ¿Una bicicleta? ¿Un torso humano? Qué clásico. Literalmente compró una maleta, Dahmer, llegó hacia la tienda de maletas, no recuerdo cómo se llamaba, y dice, me da una maleta que mida 1,87 para alguien de 1,87, pelo rubio, ojos azules, y acá. Una vez en casa, comienza el ritual. Desnuda el cuerpo, masturba sobre él, lo desmiembra, guarda el corazón y los genitales, hierve la carne para separar huesos, tritura lo que puede, guarda el cráneo como trofeo. Yo no solo quería estar con ellos, quería que se quedaran conmigo. Aquí es donde Dahmer deja de resistirse a sí mismo y empieza a perfeccionar su método. El método Dahmer. En los siguientes años, repite la fórmula. Va a bares gay o a centros comerciales, ofrece dinero por sesiones de fotos, lleva a los hombres a casa de la abuela, le da tragos o pastillas para dormir, cuando están inconscientes los estrangula, luego desmiembra, fotografía y conserva partes. Dahmer documenta todo, toma fotos paso a paso. ¿Con qué? Con un Polaroid. Unos Polaroids. Víctimas desnudas inconscientes, cuerpos antes y después del asesinato, cabezas, corazones, poses sexuales, incluso se toma selfie con los cadáveres. Su álbum de recuerdos parecía sacado del Silent Hill 3, edición limitada. Solo le faltó un marco bonito que dijera recuerdos inolvidables y te dé su foto ahí. La señora Catherine se daba cuenta de cosas raras, olores nauseabundos en el sótano. Encuentra un maniquí desnudo, se queja de hombres entrando de noche, huele carne quemada, pero cada vez que lo enfrenta, Jeff tiene una excusa lista. Se descompuso carne, solo está faltando huesos de pollo. Es que me oriné encima, abuelita. Y lo más triste es que ella, con todo su amor, le creyó. No porque fuera ingenua, sino porque era la única que aún lo veía como humano. Durante este periodo, asesina al menos a 5 jóvenes, de 1987 a 1989. Tres nombres. Algunos nombres identificados son James Dostatur, de 14 años, posiblemente estoy diciendo mal. Richard Guerrero, de 22 años, y Anthony Sears, de 24 años. Con Anthony ocurre algo especial. Jeff guarda su cabeza y genitales en una caja y se los lleva cuando se muda, como si fueran parte de su equipaje emocional. A estas alturas, Dahmer ya era un depredador en pleno. Había perdido todo el remordimiento, ya no lloraba después de matar, solo organizaba huesos, hervía carne y pensaba, si conservo su corazón, entonces se quedan conmigo, ¿no? El monstruo ya no dormía, el monstruo tenía casa, y lo peor es que nadie escuchaba los gritos de ayuda, porque nadie quería entrar al sótano, el sótano donde guardaba pues todo eso, ¿no? Después se mudó a un barrio acá, se mudó a un barrio al apartamento 213, pero eso ya se va a ver en el siguiente episodio. Antes de dar el cierre, pues, ¿qué les parece la historia de Dahmer, no? La historia de Dahmer está muy loca. Está muy loco este, este caníbal. Entonces, esta ha sido de ese caníbal de Milwaukee. Pues díganme en los comentarios qué les parece este personaje que si bien parece sacado de una película de terror, pues fue real. Fue real y está súper raro eso, ¿no? Está súper raro. Pero bueno, en el próximo capítulo, el monstruo sale del sótano. El apartamento 213 se convierte en una carnicería ritual, con cráneos alineados como trofeos, víctimas fotografiadas paso a paso y un altar en proceso de construcción. Porque ahora sí, Jeffrey Dahmer no solo quería conservar cuerpos, quería crear un templo de muerte.
Entonces, pues nos escuchamos después. Nos escuchamos. Si no se sube el 22. Y si no sube es porque es mi cumpleaños, ese día. Entonces, regálenme una suscripción. Un abrazo. Regálenme una suscripción y un like por mi cumpleaños. Recuerden que ya estamos en Spotify como El Bestiario de los Dioses. Y perdón por no subir los episodios. Pero es que estuve muy ocupado. Pero ya se viene en Spotify y todo. Ya. Hay tres. El uno que es el de Cthulhu, el 2 de Medusa y el 3 del Nahual. Ya están arriba en Spotify. Igual aquí en YouTube, pues están todos, ¿no? Están los 13, 14. Creo que 14 hasta ahorita. Este va a contar como uno. El otro, el de Dahmer parte 2 va a contar como otro. Es que ya serían 15. Entonces, pues, nada. Esto fue el bestiario de los dioses. Y apenas estaba empezando a abrir el refrigerador. Así es que prepárense que si no es el martes es el domingo. Pero vamos a ver qué onda con Jeffrey Dahmer y su carnicería. Porque sí estuvo muy loco. Así es que nada, gracias, regálenme su suscripción. Y pues nada, yo soy, pues ya saben, aquí suscripción y like y un comentario si gustan, compartir y en Spotify, pues igual ir y darle sus 5 estrellas y dejar un comentario, ¿no? Bueno, 5 estrellas no, lo que ustedes piensen que merece. Entonces, pues nada, gracias. Entonces, pues eso fue. Y un abrazo grande a todos los que se pasan aquí un momento a ver el bestiario. Y pues nada, gracias, un abrazo y nos escuchamos la próxima semana o el martes. Un abrazo y ya viene el invitado. Adiós. Bye.